Bienvenidos a su programa Dios Comunica, un programa producido por Comunicación, Ministerio de Comunicaciones. En esta ocasión estoy con un pastor invitado desde Colombia. ¿Puede contar algo personal de usted para que la gente lo pueda conocer? Yo soy nacido en la costa colombiana, criado en Venezuela. Tengo 10 años sirviendo como pastor allí en ese país, en la capital especialmente. Tengo 12 años casado con una peruana, quien fue el instrumento que Dios usó para que yo conociera a Cristo. Y desde el 2012 fui ordenado al ministerio y desde entonces estoy sirviendo en este país. ¿Puede contarnos alguna experiencia que haya vivido dentro de esta conferencia de pastores? Yo creo que una de las experiencias más relevantes ha sido el impacto que esta conferencia ha causado en la vida de algunos. Nos pudimos dar cuenta que muchos de los hermanos, primera vez que venían a un taller de predicación expositiva, ellos reconocían al ver el uso de las herramientas y los ejercicios de que no estaban predicando correctamente, pero estaban muy felices porque iban a llegar a sus casas a corregir estos errores para llevar una predicación más sana, más bíblica a las iglesias que pastorean. ¿En su iglesia usted es el único pastor o hay pluralidad de pastores? Hay pluralidad de pastores. Yo tengo 10 años pastoreando y el otro pastor se llama Rubén Contreras. Tiene 4 años de haber sido ordenado al ministerio y ha sido de gran apoyo para nosotros. Creo que la pluralidad pastoral es consistente con la Escritura, pero también sirve para guardar nuestros corazones y para ser más efectivos en la labor pastoral. Nosotros nos adherimos a la Confesión Bautista de Londres de 1689 porque creemos que es un gran resumen de lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad, la fuente de toda verdad. Y las confesiones de fe lo que hacen es resumir lo que se encuentra, lo que creemos enseña la Biblia. Yo creo que sin duda alguna todos tenemos una confesión de fe. Una confesión de fe es una declaración con respecto a lo que yo creo. Entonces, si yo pregunto, ¿qué crees acerca de Jesús? Y tú respondes que Jesús es el Salvador, esa es tu confesión de fe. La diferencia es que no todos la tenemos por escrita. Entonces, nuestra iglesia se diera una confesión histórica que tiene por escrito lo que creemos como iglesia, enseña las escrituras. También a lo personal, ¿usted cuáles considera que es su don o dones y a la vez talentos? Yo considero en primer lugar que una de las verdades que tenemos que tener presente todos los creyentes es que Dios a todos los ha dotado de un don. Eso es muy importante en primer lugar. Pero no todos tenemos el mismo don, para que cada uno se pueda edificar con el don de cada quien. Y que esos dones tienen un propósito, lo establece el apóstol Pedro, que son para el bien común. Pero también esos dones nosotros no solamente los podemos conocer por lo que yo sienta o piense de eso. Yo creo que Dios nos ha dado la iglesia local para que ellos también reconozcan y confirmen nuestros dones. Y yo creo que el Señor me ha concedido el don de la enseñanza y este don ha sido confirmado por la iglesia local donde sirvo. Así que sin duda alguna todos tenemos un don, pero es bueno, es sabio que lo usemos para el bien común y que entendamos que la iglesia local es un medio que Dios ha destinado para confirmar el don que el Señor nos ha concedido. Pastor, ¿puede darnos de alguna forma un resumen de lo que es, lo que se está enseñando aquí en la conferencia de pastores? Un resumen así a lo breve. Estamos enseñando a líderes, a pastores, a predicar la Biblia en su contexto. Yo pienso que una cosa es pararnos en el púlpito y decir algo teológicamente correcto, pero otra cosa muy distinta es decir realmente lo que dice el texto. Nosotros normalmente cuando enviamos un mensaje a alguien, a un amigo, a nuestros padres o a nuestro cónyuge, esperamos que el mensajero transmita ese mensaje tal cual como nosotros lo comunicamos. Y cuando alguien transmite un mensaje contrario al que nosotros enviamos, nos molestamos, nos incomodamos. Pues imagínense cómo piensa Dios de nosotros si transmitimos a su pueblo un mensaje completamente distinto al que Él nos envió a transmitir. Los predicadores y pastores solo somos mensajeros y la tarea es comunicar a nuestra audiencia el mensaje que Dios comunicó, ni más ni menos. Y en este taller lo que estamos haciendo es proveerles las herramientas para que podamos comunicar eficazmente el mensaje que Dios comunicó. Pastor, ¿tiene algún versículo favorito de manera personal que Dios le haya de alguna forma, siempre lo tenga presente todos los días? Hay muchos textos de la Escritura que son muy ricos, muy hermosos y que son grandemente edificantes. Pero creo que el Salmo 16 y el Salmo 73 son dos salmos que han jugado un papel muy importante para mi vida.
Y una de las razones de eso es porque el salmista, tanto en el Salmo 73 como en el 16, muestra a Dios como su máxima fuente de deleite, cuando ellos declaran, no hay para mí bien fuera de ti. Ese es uno de los salmos que traigo constantemente a mi corazón cuando mi mente intenta desviarse de mi corazón. Recordarme que fuera de Dios no hay ningún bien, que Dios es mi mayor bien, que Dios es mi mayor bendición y la mayor herencia que he recibido en Cristo. Hola mis hermanos, bendiciones. Mi nombre es Álvaro Rivera, sirvo al Señor en la ciudad de Bogotá, en la Iglesia Cristiana de Verdad y Gracia, hace 12 años. Gracias. ¿Nos puede detallar a resumen qué es lo que realmente se ejecuta a través de esta conferencia con los pastores? Bueno, lo que buscamos hacer en estos talleres de predicación es animar, convencer y capacitar o equipar a los pastores para que puedan preparar la predicación de la palabra de Dios de manera que sea desde el texto de las Escrituras y seamos guardados de salirnos de lo que la Biblia nos enseña. Creemos que una de las cosas en las que toda iglesia debe estar bien fundamentada es en una predicación bíblica, sana y sólida, pero sobre todo fiel de la palabra del Señor. ¿Qué nos puede comentar de su iglesia en Colombia? Bueno, nuestra iglesia lleva 12 años de que empezó a ser plantada. En este momento estoy yo como pastor, pero estamos en un proceso de capacitación de otro hermano que muy posiblemente sea ordenado ahora más o menos el próximo año. Así que ya habríamos 2 pastores, hay un diácono también en la iglesia, estamos también orando para también tener más diáconos. Somos una iglesia bautista, digamos, confesional, nos adherimos, digamos, a una confesión de fe, que en este caso para nosotros es la Confesión Bautista de Londres, de 1689. Entonces, podríamos decir que somos una iglesia bautista regida, digamos, por esta confesión. Y estamos pues sirviendo al Señor también con unos distintivos en cuanto a la predicación expositiva, una búsqueda de la pluralidad pastoral, una centralidad del Evangelio también y un fuerte deseo, digamos, de vivir una vida comunitaria como hermanos en la fe, de manera que podamos servir al Señor. También servimos en misiones en el norte del país con algunos grupos indígenas allí, capacitando también pastores y entrenándolos también en la doctrina, en la palabra, en la predicación. Bien, ¿nos puede dar un resumen breve sobre esa confesión que acaba de mencionar? Porque muchas veces algunos fieles de la iglesia no conocen específicamente el tema de confesiones y ¿nos puede dar un resumen para que puedan entender y conocer? Bueno, una confesión de fe, digamos, son declaraciones doctrinales que se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia, que ayudan a que una iglesia pueda tener definidas las doctrinas que sostiene, que enseña y que defiende, ¿no? En este caso, la confesión bautista de Londres, digamos, surgió en el siglo XVII, después de la Reforma, la iglesia en Inglaterra vino a ser la iglesia anglicana, ¿no? Y era la iglesia oficial del Estado. De ahí algunos hombres no estuvieron de acuerdo en las enseñanzas de la iglesia anglicana y empezaron, digamos, a ir por otro camino. Ellos fueron llamados puritanos y dentro de los puritanos habían algunos, digamos, que tenían una convicción más congregacional en cuanto a la iglesia, la independencia de la iglesia, ¿no? Que no debería haber un ente por encima de las iglesias locales, sino que las iglesias locales deberían ser independientes y autónomas, y de igual manera ellos también empezaron a sostener principalmente el bautismo de creyentes, es decir, el bautismo de aquellos que profesan la fe en el Señor, a diferencia de los otros hermanos, digamos, que salieron de los puritanos, que son los presbiterianos, que ellos sí sostenían un bautismo de infantes, de bebés, digamos, ellos entendían que la señal de la circuncisión era igual al bautismo, entonces tenía que administrarse a los bebés, y también tenían un gobierno que reconocía un presbiterio, digamos, un grupo de pastores pertenecientes a las iglesias, digamos que podían tener
alguna injerencia en las iglesias, ¿no? Entonces, de ahí viene la confesión bautista, que sus distintivos son la independencia de la iglesia local, la separación entre la iglesia y el Estado, el gobierno, digamos, principalmente congregacional, y también, digamos, una pluralidad de pastores, y también se sostenía el principio regulador de la adoración, el cual habla de que nosotros debemos adorar a Dios como Dios nos ha dicho que lo adoremos. No, que todo lo que podemos hacer es lo que Dios ha mandado a que hagamos, y eso es lo que, digamos, pone el marco de nuestra adoración también comunitaria, ¿no? Bien, ¿y usted cuál considera que son, hablando un poquito más personal, usted cuáles considera que son es su don o dones? Bueno, pues primero que todo el Señor en su gracia se ha placido, nosotros vemos eso en Efesios capítulo 4, en llamar a la iglesia a la unidad por medio de sostener unas verdades que la misma escritura nos enseña, y para eso Dios ha dotado a su iglesia de dones que son maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, ¿no? Y entendemos que en nuestro tiempo está el don de pastor maestro, ¿no? Pues ese es el don que creo que por la gracia de Dios el Señor me ha dado, que ha sido, digamos, primeramente hecho a mí de manera personal, y que también ha sido confirmado por la iglesia, ¿no? Y esa es la manera como estoy sirviendo, como pastor maestro de la iglesia local. Y en algunas ocasiones, según también Dios lo dispone, también he podido servir en otras labores ministeriales, como en este caso, en estos talleres de predicación expositiva, ¿no? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Osorio, soy pastor en Bogotá, sirvo en la Iglesia Bautista Renacer. ¿Qué es de alguna forma lo que ha podido ver a través de esa conferencia? Porque uno a veces cuando viene a enseñar también es enseñado, aprende. ¿Qué es lo que he podido aprender a través de esa conferencia? Sí, definitivamente el deseo de pastores que, a pesar de que no tienen muchos recursos, de pronto no tienen mucha preparación, tienen el gran deseo y la disposición de ser entrenados. Pastores de muchos años, de mucho tiempo en el ministerio y con el deseo genuino de aprender. Eso siempre es algo que impresiona. ¿Nos puede comentar de dónde usted se instruyó para poder de alguna forma capacitar a más pastores? Sí, yo hice una licenciatura en estudios bíblicos en Chicago, en el Instituto Bíblico Moody. Estoy haciendo una maestría en divinidad en el Seminario Bautista del Sur, y tomé también un curso intensivo de predicación en Chicago que se llama el curso de Chicago en predicación de Simeon Trust, que es el ministerio con el que trabajo y con el que entrenamos pastores en la predicación expositiva. ¿Nos podría comentar algo personal de usted, por ejemplo, de su familia, de dónde es, dónde ha nacido, tiene hijos, esposa, en su iglesia, dónde está ubicada? ¿Nos puede dar algunos detalles personales de su vida? Claro, mi esposa se llama Juanita, tengo dos hijos, Jacobo y Tomás, de 5 años y de 3 años. Estamos en Bogotá. Hace ya más de 10 años sirvo en esa iglesia como pastor. Comencé sirviendo como pastor de jóvenes, y ahora el Señor, gracias a Dios, somos 4 pastores. Digamos que estoy liderando a los pastores allí también, predicando principalmente, y también con varios ministerios como el cuidado de huérfanos en nuestra iglesia, como la capacitación de otros pastores que necesitan mentoreo y que llegan a nosotros con el deseo de crecer en el ministerio. Entonces, sí, básicamente eso es nuestro enfoque. ¿Cuál es su don o sus dones que usted considera que Dios le ha dado? Ok, eso es difícil, porque creo que el Señor dota a su pueblo para las necesidades puntuales que tiene. Ah, Creo que el Señor me ha capacitado para predicar su palabra, para enseñar a otros, y tal vez es la forma en la que la iglesia se ve más beneficiada con mi ministerio. Sin embargo, es una pregunta difícil en el sentido de que estoy seguro que el Señor me puede dotar, o a cualquiera de nosotros como su pueblo, para suplir una necesidad puntual que tenga su iglesia. Así que tal vez mi enfoque es predicación, pero siempre
esperando que el Señor me guíe para servir a la iglesia como mejor sea posible. En cuanto a esa iglesia, ¿qué confesión o enseñanzas doctrinales sigue? Nosotros somos bautistas, confesionales. Los miembros de mi iglesia tienen y abrazan la confesión de New Hampshire, la confesión bautista de 1833. Nosotros como pastores abrazamos la confesión de Londres de 1689. Somos congregacionalistas, somos una iglesia bautista histórica. ¿Nos puede mencionar si es la primera vez que ha venido acá a Perú? ¿Qué es lo que puede de alguna forma ver destacable de nuestro país, en lo que ha podido apreciar en el tiempo que está aquí? Definitivamente la comida. Vengan a Perú a comer. Pero también hay un ministerio enorme. He estado principalmente en Lima. Es la primera vez que vengo a Piura y me asombra la cantidad de pastores que hay en esta región. Tal vez es uno de los pocos países que he visto que hay un gran ministerio fuera de las ciudades principales o en este caso de la capital. Entonces eso me anima muchísimo. Nos ha dicho, bueno, en cuanto a la comida, haciendo un paréntesis ahí, nosotros tenemos un plato típico acá en Perú, no sé Ajá. si lo sabe. He comido varios ya. Ya, bueno, el plato ¿Cuál? bandera de nuestro país es el ceviche. Sí. Queremos saber cuál es el plato bandera de su país. Ok, en mi país lo que pasa es que hay una variedad de culturas enorme. Entonces el que va a la costa es totalmente distinto. La costa es un mundo distinto a comparación de la ciudad en el interior que es Bogotá. Desde donde yo vengo, el plato típico sería el ajiaco, que es una sopa hecha con papa y con pollo. Pero tal vez el plato más conocido de Colombia es la bandeja paisa, que es principalmente de Medellín. Es un plato con muchos ingredientes. ¿Y acá en Perú ya tiene su plato favorito o todavía está probando? Qué decisión tan difícil. El ceviche definitivamente me encanta. El ají de gallina, tal vez sería el mejor, el ají de gallina. Ahí en Colombia es muy raro ver pluralidad de pastores en las iglesias. Sí, lamentablemente sí. Estoy convencido de que es bíblico. Nunca en la palabra de Dios vemos a un solo pastor en una iglesia. Siempre es en plural, ancianos y pastores. Pero lamentablemente no es una práctica común en las iglesias en Colombia y creo que en Latinoamérica en general. Es algo que las iglesias tienen que aprender. De pronto no tener estándares que nadie puede alcanzar, ese es un problema enorme. Pensar que un pastor es una persona perfecta, eso no es así. Y por eso tal vez es que es difícil para las iglesias reconocer pastores. Las iglesias necesitan pluralidad de liderazgo por muchas razones, porque un solo hombre siempre va a ser un riesgo para la iglesia. No es sabio que una iglesia sea guiada y gobernada por una sola persona. Se requiere sabiduría, se requiere escuchar varias voces en el púlpito y para eso la pluralidad de liderazgo es necesaria. Exacto, como mencionaba el tema de los dones, también Dios dota de dones a ellos. ¿Usted tendrá algún talento por ahí que de alguna forma Dios también le haya dotado? Me gusta cocinar y mi esposa le gusta cómo cocino, no sé si cocino bien o no, si es puro amor o de verdad que cocino bien. Bien, Pastor, ¿qué le ha parecido la cultura aquí en Perú? Por ejemplo, no sabemos si es la primera vez que nos ha visitado, pero ¿qué es lo que puede destacar de aquí de Perú? Hermanos, ha sido maravilloso Perú. Es la primera vez que estoy en Perú. Había estado alguna vez en una escala de algún viaje, pero esta es la primera vez que puedo estar en Perú. Me parece que tienen una cultura muy rica, una variedad bastante grande en cuanto a su cultura, a las tradiciones que he podido conocer, también digamos, a la variedad de su gente, ¿no? Y también me parece que tienen una cultura gastronómica maravillosa, ¿no? Por eso tienen esa fama de ser uno de los países o el país que tiene la mejor cocina, digamos, del mundo. Y creo que todo eso que dicen se queda corto en cuanto a lo que es Perú también, y en los pocos lugares que he podido estar, he visto que tratan, o sea, son ciudades organizadas, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que he podido percibir de Perú, y en medio de los pastores también su deseo de servir al Señor y su amor por la iglesia.
¿Cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿Viene, tal vez? Sé de qué se trata, pero no sé cuál es la última palabra. Lo último que dice es que el profeta Elías viene, pero no recuerdo cuál es la última palabra. La última palabra del Antiguo Testamento. No sé, no quiero añadir. Ya, bueno, la última palabra, sabemos que el último libro es Malaquías. Ujú. Y la última palabra es maldición. Algo que dice que los padres se van a ir contra los hijos contra los padres, viceversa. ¿Qué personaje de la Biblia Jesús le llamó zorra? Uy, eh, creo que a los fariseos tal vez. Eh, no estoy seguro realmente, no la tengo presente en este momento. Creía que tal vez a los fariseos, pero no estoy seguro. Wow, no recuerdo. Buena pregunta. Buena pregunta. No estoy seguro si era Herodes o Pilato. Creo que fue Herodes, si no me Sí, equivoco. correcto, Herodes. Pero Herodes, hay Herodes el Grande, Herodes Antipas. Antipas. ¿Cuál de ellos? Herodes. Herodes. A Herodes. Me sigan amando después de no saberla. No, estamos para aprender también. Bueno, en Lucas 13 encontramos de que a Jesús le dijo zorra a Herodes Antipas. Anda. Pero bueno, es una expresión que Jesús utilizó. Pero bueno, ese Señor Jesús no lo podemos cuestionar. Así es. Ya, no le soplaron nada, ¿no? No. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué animal, según la Biblia, Dios no le dio sabiduría ni tampoco inteligencia? Oh, muy buena pregunta. Le doy alternativas mejor. Ya, número 1, asno. Número 2, serpiente. Número 3, avestruz. Número 4, mula. Número 5, toro. Parece que ninguno tuviera sabiduría. Habría que pensar cuál específicamente el Señor le dijo. Pienso en la mula y en la serpiente. Mm, Al burro. El asno, diría yo. Bueno, la respuesta está en Job 39, donde el avestruz es el animal que Dios no le dio sabiduría ni inteligencia. ¿Cuántos animales entró Moisés al arca? Moisés no construyó el arca. Ya, muy bien, sí, estuvo atento. Más que pregunta es que nos indique en el orden tal cual los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, en orden tal cual lo tenemos en nuestra versión de Reina Valera. ¿Ok? ¿Está listo? ¿Preparado? Sin duda alguna tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, tenemos a los libros históricos como Esther, Nehemías, Ruth, y después pasamos a los profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, y después tenemos los profetas menores como Amós, Joel, terminando con Malaquías. Iniciamos el Nuevo Testamento con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos, Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, primera y segunda a los Tesalonicenses, las cartas pastorales, primera, segunda Timoteo, tenemos Tito, por último Filemón, y después nosotros seguimos a cartas más generales como la primera y segunda carta de Juan, primera y segunda carta de Pedro, terminamos con Judas, Santiago, hasta llegar al libro de Apocalipsis. Sin duda alguna, cada uno de estos libros, a pesar de que algunos están en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos giran en torno a un tema central: Dios y su plan de redención. ¿Conforme, señor notario? Yo me enredé con todas las palabras, pero creo que faltaron algunos libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Judas, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Lo he dicho sudando ya. Hace años no hago eso.
Le voy a decir algunas jergas acá que utilizamos y usted de alguna forma la va a interpretar, qué es lo que, o tal vez algunas sepa, algunas no, Ok, qué es lo que usted puede entender por estas jergas que nosotros usamos acá. listo. Una de ellas es palta, Palta, sí, yo entiendo que es aguacate. es una fruta acá, pero también aguacate lo dicen en casi toda la Latinoamérica, acá Sí, en hicimos Colombia no. palta. Ok. Hicimos acá creo que somos el único país que hicimos palta. Y Chile creo que también se Al palta. ají, sí. Pero acá, ¿qué se le viene a la mente cuando le decimos a una persona, estás palta? O estás palteado. Esa palabra la usamos también, como jerga. Am, Estás palta. Por ejemplo, si alguien le dijera, ¿qué palta? Como que malo, algo malo. Eh, Pues todo lo contrario. es qué roche. ¿Y O qué qué es eso? vergüenza. Ah, ok. ¿Qué roche tampoco lo saben? No. Roche es vergüenza. O Ok. por ejemplo, estoy rochoso, estoy palteado. O qué Ok, palta, ok. porque roche, qué vergüenza. Por ejemplo, estoy aguja. ¿Cómo lo interpreta Atento. cuando alguien dice estoy aguja? Aguja sería, yo lo entendería como atento, como pendiente. Estoy aguja acá en Perú es como decir estoy misio. ¿Estoy qué? Misio, o sea, sin plata. Ah, bueno. Estamos aguja. Hicimos así, estamos aguja. Ah, ok, ok. Si alguien le dijera acá en Perú, ¿qué piña? ¿Cómo lo interpretaría? Como que no importa, no vale. Bueno, acá le decimos qué piña cuando está una persona con mala suerte. Oh, Cuando no le ha ido ok, bien, ok. para decirlo en ese contexto. Por ejemplo, vendieron entradas para el cine. Si se quedó sin entrada, le decimos qué piña. Ah, ok, O sea, ok. no le fue bien. Interesante. Por ejemplo, otra palabra que utilizamos es chancón. Chancón. Sí, por ejemplo, dice, ella es bien chancona. Chancón o chancona. No, ni idea. Chancón, esa palabra la utilizamos cuando alguien es muy estudioso. Una Ah, ok. persona muy, que le gusta estudiar ahí para los exámenes. Muy chancón, chancona. ¿Cómo lo interpreta? Ah, muy juguetona, eh, activa, hiperactiva. Bueno, no. Va más o menos, pero chancona o chancón se le dice a una persona muy estudiosa. Por ejemplo, Oh, cuando le dice, van a pasear, no, tengo que estudiar. Y le dice, no, tú eres muy chancona, muy estudiosa, le dije mucho estudiar. A ver, otra palabra. A ver, esta palabra que es fruta, pero también la utilizamos para expresarnos, es la palabra piña. Piña, cuando le digan a alguien, ¿qué piña? ¿Qué piña que es usted? una persona incómoda, fastidiosa. Es una expresión que utilizamos así, por ejemplo, le dice, ya no hubo comida, se terminó la comida, estás piña. O sea, Porque ya no le quedó comida. ya no le quedó Es como una comida. mala suerte. Mala suerte, exacto. Ok. Piña. A ver, otra palabra es palta. Cuando dice, ¿qué palta? Cuando dicen una expresión, puede ser que la vaya a escuchar y por ahí, o la haya escuchado tal vez cuando diga, ¿qué palta? O sea, como, qué molesto eres. No, O, ¿qué palta? o qué mala suerte, pienso también. Qué falta, no sé. Bueno, palta le decimos acá, ¿qué roche? Roche es vergüenza. Sentir vergüenza. Qué roche, qué vergüenza. Qué palta. Por ejemplo, le Oh, dice, ya no hay sillas atrás, tienes que ir adelante. Y dice, oh. ay, qué palta. O sea, qué roche ir adelante, qué vergüenza. Para mí es una fruta, piña, ¿no? O en algunos contextos, de alguna parte del país, piña puede ser un golpecito, pero no se me viene nada más a la mente. Piña es como decir tener mala suerte. Por ejemplo, Ah, estás piña, está tienes salado, más, decimos claro, nosotros. Salado salado. es en Colombia, está Ah, salado. salado. Ya, Sí. entonces piña es sinónimo de salado en jerga, Ajá. la jerga latinoamericana. A ver, otra es palta. Palta, Sí, el palta. aguacate. Aguacate como se llama en otros países. Sí, en jerga, para nosotros no, solo cuando alguien conoce un poco que en algunos países es aguacate. He escuchado pata, Ah, causa. causa. Causa es comida, pero Sí, también es se le dice comida. causita. No, Ah, sí, a los amigo, amigos. pata, pe. Causa, pata. Pata, pe. Y allá en Colombia, como para decirle a algún amigo, Parcero. A veces también por la influencia de la cultura venezolana. Pana, ah, ¿no? Pana, panita, parcero,
calidoso, también dicen a veces Calidoso. para hablar Había de escuchado algún eso. amigo que es buena gente, un Ya. calidoso. ¿Alguna palabra que tengamos que tener cuidado, por ejemplo, hablarla en Colombia, que acá normalmente la frecuentamos en usar? ¿Tenga Eh, alguna? no, no he visto muchas. Sí sé que, por ejemplo, decirle a alguien pata es raro, para nosotros es raro decirle a alguien, Ah, es tú eres raro tú eres mi decirle, pata, no, no se o sea, no entiende. está No, permitido allá decirle no, sí está pata. permitido, pero no le van a entender nada, Ah, ya. ¿no? Y causa también, si tú le dices a alguien No, que es causita o algo, no, no. tampoco. Ah, Ya, y la otra palabra que acá también utilizamos es chancón. Es un término, es una jerga que utilizamos chancón. No sé si la dicen allá o qué no. entienden por esa palabra. Chancón. Nosotros tenemos una parecida que es chambón. Chambón. Pero chambón ¿Qué es significa? alguien ordinario, Ah, burdo, ordinario. no, pero no, chancón no entiendo Chancón. nada y quedo chino ahí. Ya, bueno, acá utilizamos esa jerga chancón cuando una persona es inteligente. Es bien Ah, chancón, bien estudioso. ah. Normalmente se le dice ese término. ¿Cuál sería su consejo que le da aquí a la iglesia actual? Ah, yo creo que serían dos. Uno, tiene mucho que ver con la carta que estamos estudiando en este taller, que es Efesios. Muchas veces como iglesia tendemos a volvernos pastor dependientes. No hacemos absolutamente nada sin que el pastor lo diga. O sencillamente dejamos toda la carga de la iglesia sobre nuestros pastores. Y lamentablemente esto provoca en el cuerpo de Cristo un daño muy fuerte, porque como decías en una de tus preguntas, ¿qué don Dios nos ha concedido? Y la Escritura declara en Efesios capítulo 4 y en 1 Corintios capítulo 12 que Dios ha dado un don a toda su iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Pero si solamente una parte del cuerpo funciona, es como si el cuerpo tuviera una especie de parálisis. Indica poco funcionamiento y será improductivo. Pero cuando consideramos Efesios 4, la Biblia dice que Dios dio dones y esos dones fueron dados en forma de personas, que fueron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pero dice que Dios dio esos dones no para que estos se sobrecargaran y hicieran todo en la iglesia, sino dice el fin, el propósito lo dice la Escritura, con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? El ayudaos unos a otros, el consolaos unos a otros, el amonestaos unos a otros. O sea que como iglesia, no solamente nuestros pastores tienen toda la labor, sino todo el cuerpo. Y el propósito de tu pastor y de mi pastor es darnos las herramientas, capacitarnos para que nosotros hagamos la obra que Dios nos asignó a hacer. Y dice Pablo al final del capítulo 4 de Efesios que esto también tiene un propósito y es para el crecimiento de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Así que mi primer consejo es no sobrecarguen a sus pastores. Entiendan que su labor es capacitarte, darte las herramientas para que tú actúes. Tú no eres un espectador en la iglesia, tú eres parte de la iglesia y debes trabajar en la iglesia, identificando tu don y usando la capacitación que te dio tus pastores para edificar a tus hermanos, para cuidar de tus hermanos, para exhortar a tus hermanos, para que haya crecimiento. Y mi segundo consejo sería, guardémonos del activismo en nuestras iglesias. Muchas veces miramos a la iglesia simplemente como una organización, como solamente una institución que hace muchas actividades. Pero la Biblia dice que la iglesia realmente es un organismo, es su cuerpo, es su familia. Entonces que en medio de estas actividades, en medio de todas estas obras, jamás nos olvidemos del Señor de la obra. Bueno, hermanos, mi consejo podría ser el mandato que nos da las Escrituras, buscar la unidad, buscar ser edificados todos en amor, en la palabra del Señor, amarse unos a otros, dar gracias a Dios porque los ha puesto en medio de una iglesia local donde se predica la palabra, buscar juntos, animarse, edificarse en buenas obras, también animarse a buenas obras y sobre todo animarse en perseverar en la lucha con el pecado. Vivimos en medio de una generación que aborrece al Señor, una generación oscura, en medio de la cual nosotros estamos llamados a ser luminares de este mundo. Entonces no olvides que ese es nuestro llamado, es un llamado maravilloso, glorioso y debe ser llevado a cabo de manera personal, pero también principalmente de manera comunitaria. Amen su iglesia local, oren por sus pastores y también oren al Señor para ver en qué maneras ustedes pueden servir al cuerpo de Cristo y cómo pueden edificarse los unos a los otros.
la palabra de Dios es verdad. Si nosotros tenemos esa verdad, esa idea como fundamento, todo lo demás va a tomar su rumbo. Es decir, asumamos que lo que la Biblia dice es cierto. Nunca la pongamos en duda. Y entonces vamos a poder guiar iglesias, guiar nuestras propias vidas, guiar familias correctamente. Amén, pastor, muchas gracias por esa entrevista que nos ha brindado y pues esperamos poderlo ver más adelante y también cumpliendo con su labor que es poder enseñar y capacitar. Pues muchas bendiciones, pastor. Gracias a ustedes. Muy agradecido con los hermanos de esta iglesia Maranata, con los pastores que nos han estado atendiendo estos días y en general muy animados de ver lo que el Señor está haciendo acá, de ver a este grupo de pastores tan variado y todos ellos sirviendo al Señor, ¿no? Ha sido un privilegio poder estar acá, servir en algo que hayamos podido servir y bueno, animarlos a que sigan perseverando en la fe y bueno, muy agradecidos, tienen un país maravilloso, espero algún día poder volver y conocer algunas otras zonas. Oren por nosotros, oren por Colombia. Creo que a nivel de Latinoamérica estamos viviendo momentos que no son fáciles, ¿no? Y recordemos en medio de eso que el que gobierna por encima de los que gobiernan es el Señor. Él es el Rey sobre todos los gobernantes de esta tierra. Y aunque hayan dificultades, no debemos temer, sino poner los ojos en el Señor y recordar que Él sigue siendo el Rey y siempre será el Rey. Muchas gracias, hermanos, gracias por este espacio y bueno, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Pues, Gracias, hermano.